Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes nuevamente. Ya vamos a dar inicio en estos momentos a la sesión. Voy a primero a presentar a las personas que me están acompañando y al final me voy a presentar para que podamos todos conocernos un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy tenemos acompañándome a Marjorie, Correa Leite. Ella es ingeniera ambiental, especialista en todo lo referente a cumplimiento ambiental de requisitos técnicos y legales. Ella da soporte en todo lo que es referente al mapeo, cuantificación y la respuesta a los riesgos relacionados, todos con medio ambiente, con la parte de ESG y también con lo que es cambio climático. También nos está acompañando el día de hoy Gustavo Gutiérrez. Él es PhD de gestión estratégica, maestro en dirección y administración de empresas, tiene un magíster en administración empresarial, máster en marketing también, máster en dirección de negocios internacionales y licenciado en administración de empresas. Él tiene una sólida experiencia en gestión de riesgos y servicios desde hace más de 17 años, siempre con viras al desarrollo de servicios para el cliente y reaseguros, enfocados sobre todo a lo que son industrias de energía, petróleo y gas. Esto es desde el 2013. Y quien les habla, que en este caso es Estela Espetale, yo soy ingeniera ambiental, tengo 13 años de experiencia en todo lo referente a prevención de riesgos laborales, en los diferentes sectores. He podido ver la parte industrial, la parte minera, la parte de pesca, servicios, bancos, etcétera. Tengo en este caso un máster en prevención de riesgos laborales, especializaciones en gestión también de riesgos laborales, salud ocupacional, seguridad industrial y también una especialización en economía circular. Entonces, ya hechas estas presentaciones, voy a pasar a compartir pantalla para que podamos dar inicio a la presentación. Aquí estamos, bueno, los tres, un pequeño resumen de los tres, para que ustedes nos tengan, en este caso, como referencia. Al final de la presentación están nuestros correos, si tuvieran alguna duda. Marjorie, como de repente ya algunos han notado, no es de Perú, pero habla perfecto para mí el español. Ella está en la sede de Brasil, así que también igual estoy poniendo el contacto de ella. Esta presentación se les va a remitir a todos en más o menos en la próxima semana, máximo 10 días, les está remitiendo a ustedes para que puedan tener el material también. Dentro de la agenda del día de hoy vamos a hablar un poco de algunos conceptos clave, la sostenibilidad, eh, la parte también del reporte global de riesgos que lo va a manejar Marjorie, la parte de gestión ambiental, que como ya les había mencionado, tiene que ver un poco con la política nacional de ambiente, enfocada a todas las metas que tenemos que cumplir para el 2030, los logros que hemos tenido dentro del 2021 y algunas metas para el 2022 enfocados a lo que el Ministerio del Ambiente nos está dando como alcance. Dentro de la parte del clima, los riesgos del cambio climático y también los seguros paramétricos a cargo de Gustavo. Entonces, sin más, le dejo esta parte de la presentación a Marjorie. Marjorie, por favor, agradecería mucho ya, ahora sí, tu participación. Gracias a todos. Gracias Estela por la introducción. Me gustaría empezar hablando de estos conceptos claves, que si bien son palabras muy en uso hoy, principalmente creo que las siglas de ESG o ESG o ASG, como pueden ser conocidas, que están en todo lo que comentamos en la media y mucho que no que la idea es un poco tener estos conceptos claves bien claros, porque a veces se usan como sinónimos, pero no lo son. Entonces, primer
un poco de concepto con respecto a sostenibilidad. Creo que puede no ser novedad a todos, pero es importante tener estos temas, estos conceptos bien claros, porque están muy en la raíz y en la motivación de por qué también estamos hablando de riesgos de cambio climático, y esto voy a mostrarles durante esta presentación cómo se interconectan estos conceptos y los temas. Para sostenibilidad, lo importante es considerar que tenemos una referencia muy importante, que es el marco global de la ONU con respecto a los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos nos traen como un enfoque un poco más holístico, porque da cuenta de las dimensiones medioambiental, social y económica, que es muy importante cuando hablamos de sostenibilidad, porque es importante que las operaciones sean sostenibles, no solo con respecto al medio ambiente y el social, pero también económicamente, porque es la manera de tener operaciones más seguras, operaciones que sean prósperas, y esto es que nos trae también los objetivos de desarrollo sostenible que fueron como definidos por la ONU en conjunto y de manera como una agenda común. Es un proyecto común porque todos los países miembros de la ONU que asignaron esta Agenda 2030 están de acuerdo con estos objetivos, y es muy importante, estos son muy importantes porque si los gobiernos, los países están de acuerdo con estos objetivos, es cómo los gobiernos van a manejar sus políticas públicas. De sus políticas públicas tenemos también posiblemente nuevas leyes, nuevas regulaciones que van a enderezar estos temas. Y ahí vemos que se busca hacer frente claro al cambio climático, como por ejemplo el objetivo 13, que es muy directo, es acción por el clima, pero otros objetivos nos traen también acciones relacionadas a cambio climático, a también degradación ambiental, a justicia, equidad y buenas condiciones también de salud, bienestar, temas de paz y, bueno, muchos otros temas para buscar un equilibrio en nuestra sociedad, en nuestra economía. ¿Y por qué es importante para las empresas? Porque, como comentaba, si los gobiernos tienen este marco como referencia y están haciendo políticas públicas basando en esto, ¿cuál es la próxima capa? ¿Cuál es el efecto? El efecto es que las empresas también tengan que cumplir con lo que el gobierno los solicita. Puede ser a través de una nueva ley, puede ser a través de regulaciones específicas de algunos sectores, puede ser a través de incentivos para, por ejemplo, generación de energía más limpia, para llevar más condiciones de saneamiento y de tratamiento de agua. Entonces, es importante porque a partir del momento que las organizaciones también toman los ODS como una ruta para alinear sus objetivos corporativos a largo plazo e impactar de manera positiva a la sociedad y también acompañar el desarrollo económico de un país. Creo que también esto va a estar reflejado en lo que Estela va a nos comentar con respecto a una política en el país, con respecto al medio ambiente. Y es claro que alinearse con los ODS nosotros vemos como una oportunidad para tener un impacto positivo y atraer con este impacto el compromiso tanto de inversores con mentalidad sostenible, pero no solo de inversores, y esto voy también a hablar un poco, con respecto a clientes, con respecto a proveedores, con respecto incluso a la retención de talentos. Entonces, hoy son temas que están, en la verdad, no solo a cargo de un equipo medioambiental, pero sí es parte de lo que las empresas y de que los negocios están ya involucrando en sus objetivos corporativos. Y como los comento de este marco, ¿por qué? Porque ni siempre fue así, pero hoy tenemos muy claro una, una acción a nivel global que lleve en cuenta los 4 pilares de la sostenibilidad.
estos 4 pilares que están viendo en esta pantalla, entonces planeta, personas, prosperidad y principios de gobierno corporativo, son los pilares que fueron como definidos por el Foro Económico Mundial junto a las mayores empresas de contabilidad y de auditoría del mundo. Junto con el foro han creado este conjunto que es como un conjunto universal de métricas, y esto nos va a llevar a ESG, porque en un momento les comento un poco más sobre cómo las métricas están involucradas con ESG, pero estas métricas buscan integrar distintos marcos que ya existen y que ya son ampliamente utilizados por las empresas para medir el rendimiento sostenible de una empresa o de una organización. Entonces, el resultado de este esfuerzo del foro junto a estas empresas de consultoría fue este marco que combina personas, planeta y prosperidad, pero con ESG, llevando en cuenta los principios de gobierno corporativo. Y la tendencia es que cada vez más las empresas se basen en este marco, porque también se ha dado un impulso muy, muy largo a nivel global, principalmente con la acción de las empresas de consultoría y de auditoría, llevando en consideración estos temas cuando hablamos de sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de planeta, es claro que estamos hablando de cómo la empresa está afectando los recursos naturales y cómo está los utilizando. Cuando hablamos de personas, es un poco para comprender cómo la organización puede impactar su comunidad al interno. Entonces estamos hablando de su fuerza de trabajo, pero también de las personas al externo en su comunidad. Y acá tenemos temas de seguridad laboral, por ejemplo, igualdad y salud, bienestar, no solo bienestar físico, también bienestar mental, que es un tema que estamos hablando muchísimo en estos días. Y para lo pilar de la prosperidad, claro que es crear valor y progreso para el negocio y también para la comunidad en general. Entonces, es como retener talentos y desarrollar estos talentos, entonces personas y prosperidad al mismo tiempo. Es como hacer la gestión de estos temas, y ahí entramos a los principios de gobierno corporativo, porque el propósito en este pilar es cómo la empresa puede crear un valor que sea positivo con buen procesos de gobierno corporativo para todos los pilares. Entonces, cuando hablamos de gobernanza o de gobierno corporativo, no estamos hablando solamente de la cuestión de gestión, pero también de medio ambiente, también del social. En la verdad es que los temas no van a se desplegar solos, siempre van a estar juntos, tenemos que ver en conjunto, y que considerar que ni siempre ha sido así. Acá tenemos una breve línea del tiempo con la evolución del concepto de sostenibilidad, porque hoy vemos como la corriente principal con respecto a cómo las empresas han cambiado su posicionamiento. Entonces, ya sabemos que hubo una creciente adopción de sostenibilidad en los modelos de negocios, en la manera de consumir energía, en consumir agua, en la estrategia empresarial. Pero antes y no muy lejos, si vamos a ver, estamos hablando ahí de 50 años atrás, para este economista, que es un economista muy famoso y fue ganador del premio Nobel, solo existía una responsabilidad social para las empresas, que era incrementar sus ingresos. Y hoy no es más así. Hoy sabemos que grandes grupos, como el ejemplo de Goldman Sachs ya a 2 años atrás, nos muestra que la sostenibilidad no es una rama de su negocio, pero sí su negocio. Tenemos este ejemplo, tenemos otros ejemplos de grandes grupos de inversores y también grupos empresariales que llevan la sostenibilidad como parte estratégica de su negocio. Y esto es la diferencia y cómo se ha evolucionado el tema, que es muy importante. Entonces, no estamos más hablando de hacer el bien. Claro que hacer el bien es importante, pero más que esto, estamos hablando de creación de valor.
Y esto vamos a ver un poco más cuando hablamos de ESG, porque si consideramos ESG con aquellos 4 pilares de planetas, personas, prosperidad y prácticas de gobierno corporativo, podemos también resumir estas métricas de sostenibilidad en 3 dimensiones, que es la dimensión del ESG, que es un marco para mapear el impacto de una organización. Si por un lado sostenibilidad son las prácticas, sostenibilidad hace parte de la estrategia, ESG son las métricas sobre la sostenibilidad en la operación. Y entonces, cuando hablamos de la dimensión del medio ambiente o environmental, estamos pensando en cambio climático, eficiencia energética, huella de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero, temas de deforestación, biodiversidad y otras cuestiones. ¿Por qué? Porque estas cuestiones van a cambiar con el tiempo, van a cambiar con el alcance de la operación, el sector de la industria. Entonces, los temas materiales con respecto a medio ambiental y para los temas sociales también van a tener materialidades, importancias distintas de acuerdo con la región, por ejemplo. Entonces, estamos hablando con un cliente que está ubicado en una zona de estrés hídrico, por ejemplo, la cuestión del agua es muy relevante a ello, porque puede ser que la falta de agua va a impactar sus operaciones, o puede ser que si tiene mucha agua disponible, si se causa algo, si tiene un incidente, si tiene un evento de contaminación medioambiental, puede llevar a la indisponibilidad de esa agua para sus operaciones y también para su vecinanza, para la comunidad que está cerca de esta operación. Entonces, los temas van a tener más relevancia de acuerdo con la operación de una empresa, con su localidad. Y lo mismo pasa para las cuestiones sociales. Claro que acá tenemos un conjunto de temas más comunes a todos, como normas laborales, salarios, temas de diversidad, equidad, derechos humanos y muchos otros temas. Y también con respecto a gobierno corporativo, debemos considerar las categorías. Entonces, el gobierno de la categoría E, el gobierno de la categoría S, y incluir ahí la gestión de riesgos empresariales. Evaluar los riesgos corporativos también es un pilar muy importante cuando hablamos de ESG. Creo que con estas 3 definiciones que ven para la sigla, me gustaría que comenten o que utilicen la encuesta para votar si el cuánto estos riesgos, entonces riesgos relacionados a ESG están incluidos dentro de los principales riesgos de la compañía. Ya veo aquí que tenemos 52 votantes, casi estamos llegando casi al 50% de la participación. Entonces, un momento más para que más personas puedan poner sus votos, si consideran, no consideran, o parcial, como ven. ¿Más alguien? Bueno, creo que podemos cerrar la encuesta, ¿cierto, Estela? Sí. Listo, vemos acá que voy a compartir. Acá ya está compartiendo, gracias. Los resultados, entonces vemos aquí que tuvimos un poco más de 50% de la participación de ustedes, que de esta participación 68% entienden que sí, consideran los riesgos ESG como los principales riesgos para su compañía, 9% que no y 23% parcial. Sí. Listo. Gracias. Déjame. Ahora, con estas definiciones de cada dimensión, es importante también comentar que ESG puede ser visto también como una evolución de un concepto que ya estaba
como muy utilizado por las empresas, ya teníamos equipos de responsabilidad social corporativa. Entonces, ESG no es un concepto nuevo, es solo que ahora a todo momento estamos hablando y creo que un poco fue acelerado por la pandemia estos temas, porque también estamos hablando de temas sociales de manera muy intensa y preocupados con el medio ambiente también mucho en función del cambio climático. Entonces, ESG hoy ha sustituido un poco este término de responsabilidad social corporativa. ¿Por qué? Porque tiene un impacto más sostenible, tiene esa visión más holística y es más junto, está más cerca de la estrategia del CEO de la empresa. Eh, claro que la responsabilidad social corporativa es importante y hace parte del concepto de ESG, pero la responsabilidad social corporativa es cómo las empresas contribuían con la sociedad. Era un poco, muchas veces desconectado de los objetivos, de los compromisos estratégicos, de un planeamiento estratégico de las empresas. ESG ya se incorpora hoy de manera muy integrada y está estrechamente relacionada con la misión que la empresa tiene. Es no solo como hacer el bien, pero tener acciones que les permitan como empresa ser sostenible y incluso en términos económicos, es importante decir, porque si una empresa pasa por ejemplo, el ejemplo que he dado a poco, un momento de estrés hídrico, que no tiene agua porque no llueve más, porque estamos pasando por cambios en los padrones de lluvia. Es un reto muy serio, como una empresa que necesita del agua para producir puede pasar por esto. Es un riesgo importante para muchas operaciones. Entonces, ESG como tema sí está más cerca del CEO, de la estrategia corporativa eh, y está más integrado. Por este motivo, cuando hablamos de gestión de riesgos, siempre estamos hablando también de riesgos relacionados a ESG de una manera o de otra. Y también acá, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan relevante este tema? El primer punto es con respecto a acciones regulatorias, legislativas. Entonces, vemos que las regulaciones que involucran temas relacionados a ESG, sean en los aspectos ambientales, sociales o incluso de buen gobierno corporativo, con los temas de ética, de cumplimiento interno, regulaciones muy fuertes. Estas regulaciones están creciendo, ya están volviendo más estrictas. Tener conciencia de los riesgos, mostrar buenas prácticas de gestión de los riesgos, brindar confianza en esta capacidad de gestionar los riesgos dentro de la organización es fundamental. Y esto puede también minimizar intervenciones regulatorias y legales. Y también, un otro ejemplo acá es obtener subsidios. Si estamos hablando que los gobiernos tienen sus políticas alineadas a un futuro más sostenible, van a estar interesados en apoyar, tal vez con subsidios, operaciones más sostenibles. Es esto cuando hablamos, por ejemplo, de generación de energía, de, de, de la concesión de servicios de saneamiento, de tratamiento de desechos y muchos otros temas. Otro motivo acá es con respecto a los proveedores de capital, inversionistas, y acá incluimos las aseguradoras. ¿Por qué? Porque el mercado financiero ya está vinculando las prácticas ESG con un mejor desempeño financiero. Esto es claro que las empresas necesitan tener la capacidad de mostrar su buen desempeño en ESG, en gestión de riesgos, para que sean percibidas como un activo de mayor valor, que pueda mostrar más resiliencia frente a los cambios que estamos pasando. Entonces, tener la capacidad de demostrar prácticas ESG ya está siendo buenas prácticas ESG, claro, ya está siendo vinculado como
con mejor desempeño financiero de las empresas y ya están conduciendo acciones en el sentido de emisión de bonos verdes, otras acciones, líneas de créditos. Y para las aseguradoras lo que comento es que el mercado asegurador también está como percibiendo esta tendencia. No hay un abordaje único, no es padronizado, pero las aseguradoras, y esto lo vemos principalmente con los clientes que tienen actividades muy emisoras de gases de efecto invernadero o que tienen exploración de recursos naturales de manera muy intensa por su actividad, como por ejemplo minería, como por ejemplo generación de energía de combustibles fósiles, el sector mismo de oil and gas, por ejemplo. Son los sectores más cuestionados por las aseguradoras con respecto a sus prácticas ESG. Y esto ya estamos viendo en el día a día con nuestros clientes que tienen que manejar un volumen cada vez mayor de información con respecto a sus prácticas ESG para divulgar a los aseguradores, y con toda certeza esto también lo pasa con los bancos, con los inversionistas, que requieren información cada vez más alineada a las buenas prácticas y también información transparente. Esto es importante porque a poco tiempo atrás no teníamos tantos marcos con respecto a ESG y un poco que cada empresa podía hacer sus divulgaciones de acuerdo con lo que quisiera, con sus prácticas y no reportaba todo. Hoy no, hoy tenemos guías globales, guías que son internacionales y que son referencia para la divulgación de aspectos ESG. Y estos son los que los proveedores de capital buscan ver estos informes padronizados y entender cómo el negocio está desempeñando de acuerdo a un estándar específico. Otro punto es con respecto a los empleados, que comentaba un poco también, que estos temas hoy ya son vistos como una forma de atraer talento. Las personas, claro que ya buscan por empresas que tengan políticas más sólidas, que contribuyan de manera positiva a los objetivos de cero neto, objetivos más sostenibles, que tengan buenas prácticas con respecto a salud laboral, salud mental. Empresas que sean más conscientes de estos temas normalmente son las empresas que tienen mejores tasas de retención y vemos también con respecto al aumento de la productividad, porque esto nos lleva a un aumento, a un impacto positivo para los accionistas. Entonces, todo está conectando. Y el último punto es con respecto a los proveedores. Acá, pero proveedores y clientes. Tener una cadena de suministro sostenible ya es muy importante porque aunque no estén como siendo regulados por una agencia o que tengan que cumplir alguna regulación específica, puede pasar que su cliente ya esté demandando que como organización parcera que también tenga prácticas más sostenibles. Y esto muchas veces pasa por crear esta cadena de suministro más sostenible, buscando ahí formas de reducir desperdicio, usar los recursos naturales de manera más consciente, reducir la generación de residuos y las emisiones de carbono, que hoy es un reto para todos los sectores. Y también vemos que así como las empresas buscan que sus proveedores sean más sostenibles para que puedan también bajar sus índices de emisiones, los consumidores también pueden favorecer a empresas que demuestran un propósito y se posicionan con respecto a ESG de manera clara y también de manera verdadera. Hay un riesgo ahí de reputación, de greenwashing, que para una empresa que se dice que es verde y después está involucrada en alguna noticia con respecto a contaminación o con respecto a alguna fraude relacionada al tema, puede llevar a un riesgo de a una exposición negativa muy grande y tenemos ejemplos a montes de esto, lamentablemente. Y un otro punto, claro, que comentaba es mejora de la reputación, porque si tiene buen desempeño, ESG va a estar más bien posicionado que sus competidores también. Y eso es también importante para las empresas, claro.
y, y todos estos temas un poco bien, ya bien como se conectando con los riesgos que ya presentamos en los reportes de riesgos globales. Tenemos un informe que es publicado anualmente por el Foro Económico Mundial. Ya estamos en la 17ª edición de este informe y March ha sido el parcero del Foro Económico creo que en casi todos los años. Creo que solo en uno no participamos. Y este año publicamos este informe con la percepción de riesgo de los gestores de riesgo del mundo, todo de empresas importantes, de grupos empresariales de peso en el mundo y mapeamos un poco los principales riesgos por horizonte temporal. Lo que me gustaría comentar acá es que para los horizontes temporales de 2 años, 5 años o 10 años, los temas climáticos y ambientales también con respecto a pérdida de la biodiversidad, y ahí están entre los top 5. En la verdad, los top 3 son en el topo de la agenda por este motivo, porque son riesgos emergentes, son uno de los principales riesgos cuando hablamos de nuestra economía, junto con los riesgos sociales. Un poco también ahí resultado del año de la pandemia. Entonces vemos que estos riesgos no nos van a dejar. Tenemos que como organizaciones tratar de entender mejor estos riesgos, implementar más controles, evaluar nuestras exposiciones. Y cuando hablamos de estos riesgos, de riesgos ambientales, principalmente de los riesgos de clima, vemos una conexión muy fuerte con la temática de ESG, porque si sostenibilidad está en la capa más alta, cuando hablamos del tipo de operación de las empresas y vemos que ESG es un conjunto de métricas sobre sostenibilidad y cómo las empresas están comunicando su desempeño con respecto a esto. Si desplegamos ESG, enfocamos en el tema medioambiental, que es el tema del foro de hoy, con respecto a gestión medioambiental. Vemos que tenemos dos principales puntos de atención. Uno son los riesgos o los temas de la naturaleza con respecto a pérdida de recursos naturales, contaminación. Es lo que allá estamos empezando a ver con, con respecto a riesgos de la naturaleza y los riesgos de cambio climático. Entonces, dos grandes bloques, por así decir. Y con respecto a cambio climático, lo que vemos es que un aumento de la frecuencia y la gravedad de los eventos relacionados al clima, que ya es un tema que hablamos algún tiempo, los científicos están estudiando y estamos siempre intentando comprender este tipo de cambio que pasa. Por esto que es un riesgo emergente, porque aún no se comprende todo, no se tiene muchas certezas a largo plazo, y no estamos hablando de 1 o 2 años, estamos hablando de riesgos a largo plazo, acá cuando miramos al cambio climático. Y este aumento de la frecuencia y de la gravedad de estos eventos extremos nos llevan a los riesgos, y los riesgos nos llevan a una demanda muy larga para que reducimos nuestras emisiones con los objetivos de tener emisiones líquidas cero o net zero. Entonces, es un poco como estos temas se conectan, y creo que ahora paso a Estela para que complemente la parte con respecto a gestión ambiental. Se queden con estos temas de cambio climático, porque después vamos a profundizar un poco más y conectar todo también con lo que Gustavo nos va a explicar. Muchas gracias, Marjorie. Bueno, dentro de los temas que vamos a compartir en gestión ambiental, como ya hablamos, vamos a hablar de la política ambiental nacional. Dentro de esta política tenemos que ver un poco el objetivo, ¿no? El objetivo de esta política va a ser que se mejoren las provisiones, tanto de los bienes y servicios que brindan los ecosistemas, para que tanto las personas puedan desarrollarse, pero que también haya un desarrollo de la sostenibilidad ambiental. Y en este caso, la visión que se tiene por parte de la política nacional ambiental es que
Se espera, el ideal es que al 2030 el Perú ya no sea considerado, no tenga un índice de fragilidad dentro de sus ecosistemas tan alto, sino que vaya reduciendo, que también se mantenga todo lo que es la diversidad biológica, que se contribuya también en la gestión sostenible de la naturaleza y la adopción de medidas frente al cambio climático, así como la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las personas, ¿no? Esto vendría a ser bueno, el objetivo y la visión que tiene la política. Ahora, dentro de la política se han establecido objetivos prioritarios. En total son 9 los objetivos prioritarios que se han establecido. Cada uno tiene un tema principal. Este tema principal se divide en algunos parámetros o lineamientos que buscan, en este caso, aportar a cada uno de ellos. El primer objetivo prioritario vendría a ser la mejora en la conservación de las especies y también sobre la diversidad genética. Entonces se busca, sí, mejorar la conservación y también darle un mayor valor a las especies y a los recursos, así también como que se aprovechen de una manera más eficiente, eso es algo primordial. También el disminuir la vulnerabilidad de los mismos, y esto se va a lograr de la siguiente manera, o sea, se tiene que tener un uso sostenible. Si yo uso recursos, lo único que voy a lograr es la extracción sin dar el tiempo en la recuperación. Entonces, que se puedan provisionar no solamente para las comunidades, ya sean de la costa, de los Andes o de la Amazonía, sino también para las futuras generaciones, que se tenga este aprovechamiento para todos los que vivimos a la fecha, pero también para nuestras futuras generaciones. Dentro del segundo objetivo prioritario estamos hablando de reducir la deforestación y la degradación de los ecosistemas. Acá hablamos acerca de evitar un poco el deterioro de las estructuras productivas. Esto igual se basa en las comunidades, ya sea de sierra, selva o costa también, y asegurar los sumideros de carbono, que pueden ser naturales o artificiales. También que todos los gases que van a aportar el efecto invernadero se reduzcan o se eviten, se busquen maneras alternativas para que se pueda justamente evitar esta emisión. Reducir también la posibilidad de emergencias y desastres. Acá hablamos de todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con inundaciones, simulacros, todo lo que esté relacionado, perdón, con el cambio climático. Inundaciones es el pan de cada día, los huaicos van a venir. También, bueno, los efectos, ya sea por el fenómeno del niño, la niña, van a haber algunos otros efectos que también se van a ir dando, ya sea por la forma en la cual nuestro país está distribuida, pero también por la mala preparación que se tiene, ¿no? También vamos a hablar acerca del tercer objetivo prioritario, que vendría a ser la reducción de la contaminación del aire, agua y suelo. Acá hay diferentes aspectos, ¿no? O sea, el objetivo principal es mejorar la calidad de los tres, definitivamente. Ahora, ¿qué tenemos de datos? Los datos que nosotros nos van a aportar información para poder tomar decisiones posteriormente es que, por ejemplo, tenemos 159 unidades hidrográficas. De estas se están monitoreando 98. Y de esta cantidad de 98, más del 40% no cumple con los estándares. Entonces, ahí la contaminación del agua se ve claramente afectada. Puede ser por diferentes factores, que también eso vamos a ir viendo un poco más adelante en la segunda parte de la gestión, que vemos un poco los logros obtenidos y un poco las metas, pero para que acá tengamos una idea, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es el material particulado. El material particulado que se maneja, en este caso, va a ir directamente a las partículas. Existen dos tipos de partículas principalmente que se van a medir, que son en este caso la PM10, la PM2.5. La diferencia entre ambas es el tamaño de las partículas. Y en este caso,
Los valores de estos dos parámetros normalmente van a sobrepasar los estándares de calidad ambiental establecidos, ¿no? Que van a ser para el de PM10 50 microgramos por cada metro cúbico y para el PM2.5 van a ser 25. Entonces, estos valores se tienen que mejorar. La calidad del aire no afecta solamente a la zona donde se va a desarrollar la actividad que pueda producir esta contaminación, sino que existe una movilidad y esto afecta diferentes zonas, la zona directa donde se da la contaminación, zonas indirectas, zonas cercanas, las zonas de influencia, de amortiguamiento, etcétera. Entonces también tenemos que tener en cuenta esos aspectos, así como también sobre la contaminación del suelo. Son muchas las sustancias químicas que se utilizan hoy por hoy para, para la extracción de los productos. Entonces la idea es que se reduzca este uso de sustancias químicas y se pueda hacer una extracción más sostenible. Que en vez de repente de usar ciertos tipos de productos químicos para lograr que mi producto final a entregar tenga en este caso una mejor apariencia o lo que sea visualmente mejor, yo puedo usar métodos alternativos, métodos que en realidad puedan ser naturales y que también me permitan que ciertas plagas, etcétera, no afecten mi cultivo, por ejemplo. Entonces, la apariencia de todo lo que sea orgánico va a ser súper diferente a lo que en este caso ya no sea del todo orgánico, ¿no? O sea, que no, que utilice más productos químicos. El caso de una fruta, una verdura que yo veo que tiene una apariencia perfecta, es muy distante a cuando yo hago un cultivo orgánico, o sea, ahí la fruta no va a ser tan perfecta, por ejemplo, en apariencia, pero sí va a tener en este caso unas características que va a ser mucho mejor para el consumidor también y también para el medio ambiente, ¿no? Otro de los aspectos a considerar dentro de estos objetivos prioritarios van a ser el incrementar la disposición adecuada de residuos sólidos. Acá hay un deterioro de los suelos que es muy grande y también de los espacios urbanos. No hay una buena planificación en cuanto al recojo de estos productos, a la separación, a la segregación. También esto hay un punto más adelante, el cual vamos a tratar específicamente lo que son residuos sólidos. La OEFA indica que, por ejemplo, hay 1.585 áreas degradadas por residuos sólidos y esto va a equivaler en nuestro país a más o menos 1.977 hectáreas afectadas, que hoy por hoy a veces no nos van a afectar de manera directa, o sea, no están al frente de mi casa, pero son espacios que se van degradando cada vez más y que poco a poco van afectando también mi entorno y el entorno donde yo vivo. También, en este caso, hay que tener en cuenta que la disposición final de todos los residuos sólidos dentro del Perú se disponen de manera inadecuada. Primero va a ser que yo en casa no separo, no segrego. Luego, vamos a suponer que sí lo segrego en casa. Los que los recogen todo junto, todo lo mezclan y, y no hay, en este caso, una segregación correcta en el momento de recolectar. Luego, al momento de ya trasladarlos, no se separan, entonces se tratan todos como un mismo tipo de residuo, cuando se podrían aprovechar. Hay productos que se pueden aprovechar dentro de estos residuos. El quinto objetivo prioritario vendría a ser la adaptación ante los efectos del cambio climático del país. Ahí igual Marjorie va a dar mayores detalles sobre esto, pero lo que se tiene que tener en cuenta es que es importante reducir la exposición a los peligros de origen natural, proteger a la población que van a verse expuestos a este tipo de peligros debido ya sea a la actividad que realicen, ya sea por actividades culturales o actividades económicas. Y acá habla un poco, va relacionado a todo lo que les mencioné hace un momento, ¿no? El tema de que, por ejemplo, pueden haber inundaciones, el hecho de que pueden haber lluvias fuera de lo normal, el tema
de que pueden haber sismos, etcétera, en ciertas zonas, o zonas volcánicas que también van a, en este caso, afectar a la población. Acá algunos indicadores que se están teniendo en cuenta, por ejemplo, va a ser eh, la reducción de toda la superficie glaciar. Entonces, acá también esto va a hacer que se incremente las lagunas, porque la mayoría de lagunas de las que estamos hablando y de las que vamos a hablar más adelante en superficie, tienen un origen en estas superficies glaciares. Ese es su origen. Entonces, va a haber un incremento de las mismas, luego estas lagunas van a terminar desembocando finalmente en el mar, haciendo que el nivel aumente, y esto trae por consiguiente varios problemas, ¿no? Que a largo plazo definitivamente va a hacer que muchos sitios, por ejemplo, que están ubicados en la parte costera, se vean afectados, incluso pueden desaparecer también. Incendios forestales, que hoy por hoy es el pan de cada día en diferentes partes del mundo en realidad, y que son efecto directo de este cambio climático, ¿no? Fortalecer también la gobernanza ambiental con enfoque territorial en las entidades públicas y privadas. Ahí igual relacionamos un poco al tema que ya mencionó Marjorie, pero hay diferentes actores económicos y sociales que tenemos, diferentes espacios, las empresas, la población, etcétera, que deben buscar un espacio de conversación, de concertación, para que la ciudadanía, la población en general pueda participar en esta gestión ambiental. Eso se está buscando también que se eviten o que se prevengan todo lo que sean los conflictos socioambientales, que se dan mucho, a veces más en algunos sectores que en otros, eso lo podemos ver todos en el día a día, pero que se deberían de evitar y se podrían evitar si lo manejamos de una manera diferente, ¿no? El séptimo objetivo o prioritario dentro de la política nacional ambiental vendría a ser el desempeño ambiental en la producción y consumo de bienes y servicios. Se debería mejorar, esto se hace a través de la economía circular. Acá la idea es que aplicando este tipo de economía circular, yo pueda lograr en la reducción de los costos, mejorar las condiciones de vida de la población, tener una mayor sostenibilidad de mis procesos, voy a tener mayor eficiencia al usar los recursos y gestionar los residuos. Se pueden usar diferentes tipos de energías alternativas renovables. Esto va a hacer que mi empresa sea económicamente competitiva, también que tenga mayor confianza en toda la fuerza técnica, y se puede dar para zonas rurales especialmente. La economía circular va a aportar diferentes tipos de objetivos ya de adecuación progresiva para tanto las empresas, o sea, para la parte productiva como para la parte de consumo. Acá dentro de la economía circular tenemos que tener en cuenta que lo que busca es principalmente que los recursos que normalmente se extraen sean los mínimos posibles, que más bien se busque más el mantenimiento de algunos de los productos que yo pueda producir, así el tiempo de vida va a ser mayor. La reparación también de estos productos que yo entrego, además de esta reparación, que se pueda dar, en este caso, una cobertura. Si a mí se me malogró la pieza de un producto que me entregaron, me puedan solo, en este caso, entregar, reparar o cambiar esta pieza, más no cambiar todo el equipo. O sea, no es consumir y crear un producto para desechar o botar. Entonces, eso es lo que busca esta economía circular. Y lo que es realmente un reto dentro de esta economía circular es que también el usuario logre tener esta confianza, ¿no? De repente no de tener el último modelo del producto que yo voy a adquirir, sino de tener un producto que yo sé que en el tiempo
se puede arreglar, se puede mantener, que no va a ser una edición que simplemente ya no voy a tener, la fábrica ya no existe, sino que yo tenga la confianza de que lo que yo estoy comprando, la empresa a la cual yo le estoy comprando, mantiene políticas que van a permitirme a mí tener un mayor tiempo de vida y que este equipo que yo he adquirido, por ejemplo, sea más eficiente. Ahora, dentro del objetivo 8 hablamos mucho de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces acá hablamos de tecnología, tecnologías más limpias, compromisos, tratar de aplicar y promover este uso de tecnología y acciones que ayuden, porque hay compromisos que tenemos, compromisos internacionales, que, en el cual están plegados diferentes países y que la idea es de que todos aportemos con eso. Hay metas que cumplir. Así también estas emisiones de los gases de efecto invernadero en el Perú tienen una tendencia al incremento. Entonces, la idea es de que el desarrollo o el avance económico en general de un país no se base netamente en explotar los recursos sin tener en cuenta todo lo que eso va a traer consigo, ¿no? Y el último objetivo prioritario vendría a ser sobre la mejora del comportamiento ambiental de la ciudadanía, y esto se hace a través de la sensibilización. Llámele una capacitación, llámenle algún material visual, tal, etcétera, pero que nos ayude en este caso a reforzar y afianzar todo el conocimiento sobre el cuidado de los recursos y el uso sostenible, en este caso, de los mismos. Entonces, la idea es reforzar estos puntos. Acá se propone hacer diferentes procesos educativos, ya puedan ser formales o no, pero que permita que el usuario final, la persona, la población, sepa sí sus derechos, porque esa es la parte fácil, ¿no? En este caso, que yo sepa cuáles son mis derechos, pero que también sepan cuáles son sus deberes respecto al ambiente y la labor diaria que cada uno de nosotros tiene que tener, ¿no? Y acaba un poco la pregunta, ¿cuántos de nosotros diariamente utiliza de repente, segrega sus residuos? ¿Cuántos de nosotros al momento de comprar un electrodoméstico se fija, por ejemplo, en el nivel de eficiencia energética que tienen los mismos? Así como nos fijamos de repente en la resolución o en algunas otras características que nos interesan, es bueno que también nos fijemos en estos parámetros. Hasta acá con los objetivos prioritarios. Vamos a ver los logros 2021 y las metas que se han trabajado dentro del MINAM. Tenemos dentro de estos, por ejemplo, en la conservación y en el uso de la biodiversidad, los logros a los cuales se llegaron en el 2021. Estos son algunos, ojo, hay algunos más, pero, por ejemplo, dentro de los bosques se han podido conservar 2.9 mil hectáreas en 9 departamentos del país. Estos bosques se han podido mantener bajo las condiciones que se buscaban. Ahora, en Moquegua, Tacna, Ucayali y San Martín, por ejemplo, se está contando ya con la identificación, categorización y priorización de los ecosistemas degradados. Entonces, una vez que yo tengo esta información mapeada, ya puedo establecer acciones a posterior. Asimismo, hay un programa que es el programa de bionegocios. Entonces ya se ha aprobado impulsar el financiamiento sostenible en la Amazonía peruana, y para esto se ha aprobado un presupuesto de 20 millones de dólares para que se pueda implementar este programa. Las metas que se han tenido, se tienen aún para este año, dentro de estos puntos, van a ser que se quiere lograr 3.2 millones de hectáreas de bosques conservados en estos departamentos, que serían los 9 que hemos estado mencionando en el punto anterior. También se está ampliando que en Piura, en Lambayeque y Puno se cuente con la identificación, igual categorización y priorización de estos ecosistemas degradados. Ya les he explicado que es un poco para tener el mapeo y luego implementar medidas posteriores, y que ya se ponga en marcha
este programa de bionegocios, el cual ya ha sido aprobado, ¿no? Dentro de este punto también de conservación y uso de la biodiversidad, se ha establecido, en este caso, una nueva, por llamarlo así, Reserva Nacional, en Dorsal Nazca. Entonces se tiene ahí un punto también de área protegida. Se tiene también ya la reapertura turística de las áreas nacionales protegidas. Ahí se está teniendo en cuenta todos los puntos de bioseguridad para que se pueda hacer uso de estas áreas. Se ha logrado también mantener libre de la minería ilegal algunas áreas naturales protegidas, como pueden ser en este caso la Reserva Comunal del Sira, el Parque Nacional Yaguas y la Reserva Nacional de Tampata, que está en una zona bastante compleja y bastante golpeada en este caso por la minería ilegal. Se han podido restaurar también más de 500 hectáreas de áreas que fueron afectadas por esta minería dentro de la Reserva Natural de Tambopata. Y así es que se tiene como meta también mantener justamente estas áreas naturales protegidas de la minería ilegal, perdón. Ahí ya se está apuntando igualmente a lo de Quesira, Yaguas y Tambopata, a reducir también la emisión del dióxido de carbono. En este caso, la idea es de que este dióxido de carbono equivalente en las áreas nacionales protegidas se reduzca para poder alimentar estas áreas, protegerlas, y al final, estas áreas naturales protegidas son las que a nosotros nos van a brindar después una calidad de aire mucho mejor, ¿no? Así también se está proponiendo tener 6 estudios de tecnología de manejo de frutales amazónicas y sistemas agroforestales de especies de importancia económica. Se está tratando de dar mucho refuerzo a la parte amazónica y tratar de reforzar cultivos que sean sostenibles y que permitan dar una entrada económica a las poblaciones, ¿no? Ahora tenemos dentro de la acción climática la mitigación y adaptación. Ya en 2021 se han trabajado en diferentes puntos, se hizo una actualización de toda la estrategia nacional para lo que es el cambio climático, se han presentado diferentes agendas también para ver qué se va a hacer con respecto a esto. Ya se tiene el inventario nacional de los gases de efecto invernadero y se tiene un estudio de identificación rápida de medidas para la acción en 5 cuencas hidrográficas que vendrían a ser la de Rímac, Lurín, Chillón, Malanché y Conasa. Entonces, acá ya se tiene un poco más estructurada las actividades. Se busca que todos podamos estar sensibilizados con esta estrategia del cambio climático, que por lo menos la mitigación avance en un 50%, se está tratando de implementar las medidas correctivas, en este caso de manera progresiva. Hay 62 medidas que se han identificado, o sea, el plan de acción tiene esa cantidad de actividades y por lo menos se quieren implementar 31 de ellas. Así también hay una herramienta que en este caso se quiere implementar para la priorización de las cuencas, para ver la vulnerabilidad de las mismas frente a los fenómenos hidroclimáticos y también la exposición a la cual nos vamos a ver afectados. Tenemos diferentes datos que vamos a ir manejando. Hay un 80% de avance. Hay un programa, bueno, que la mayoría ya lo hemos podido probar, que es el sistema de alerta temprana de sismos. Ahí ha habido una alianza con INDECI y hay un 80% de avance. También hay un programa similar, pero que ya tiene un avance del 94%, pero que ya va al sistema de alerta, pero del riesgo volcánico. Ahora se está haciendo también una evaluación para todo lo que tenga que ver con los glaciares y los ecosistemas relacionados con las montañas y la vulnerabilidad. Eso se está aplicando ahorita en Ancash y en Cusco. Y así también se está buscando hacer un inventario nacional, tanto de los glaciares y lagunas de este origen, y el cual se ha avanzado en un 70%. Entonces, dentro de las metas para este año era culminar
tanto el sistema de alerta temprana de sismo como también el de riesgo volcánico, hacer un estudio para ver las características del suelo, sobre todo en la región Lima, y así también poder aportar, van a haber técnicas o normas técnicas de edificaciones que se van a basar en estos estudios, en estas características. Se va a ampliar en este caso a 5 evaluaciones más de la vulnerabilidad ante cambio climático de estos ecosistemas de montaña que en este caso se han evaluado el año pasado, y lo que se busca es culminar el inventario también de glaciares y las lagunas de este origen, que el año pasado estábamos en un 70%. Ahora se ha implementado también en el Centro Macrorregional de Pronóstico Hidrometeorológico e Innovación de SNAMI, esto está en Junín. Se está rehabilitando 60 estaciones hidrometeorológicas para el monitoreo en tiempo real. Acá se ve todo lo que es el caudal de los ríos, las lluvias, se ve diferentes parámetros que tengan que ver con toda la parte relacionada a la parte meteorológica, ¿no? En Piura e Ica también se va a tratar de implementar un sistema, así como hemos hablado de sismos y volcanes en los puntos anteriores, pero de monitoreo de lluvias intensas y todo lo que tenga que ver o lo relacionado a lo mismo. Se quiere también implementar un registro nacional de estaciones meteorológicas, hidrológicas, agrometeorológicas y de vigilancia atmosférica. Esto es importante para diferentes puntos, no solamente para la parte de medio ambiente, también para la parte de vulnerabilidad de la población en ciertas zonas, también para evaluar el impacto del cambio climático, etcétera. Tenemos lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Acá les hablé hace un momento en los objetivos de que hay algunos puntos que se tienen que manejar, ¿no? Y 2021 se han implementado 6 rellenos sanitarios con plantas de valorización, un relleno sanitario también adicional, 3 celdas transitorias. Se está tratando también de ver un financiamiento para la mejora y la ampliación del servicio de limpieza pública, acá hay en 3 sitios específicos, ¿no? Que es Arequipa, Coronel Portillo y Tacna, y la capacitación y talleres para los 226 gobiernos locales para la gestión integral de los residuos sólidos municipales, en este caso. Acá la gestión integral de residuos es súper amplia. No solamente tiene que ver con la parte hasta los rellenos tienen un gran beneficio, y es de que ahí se puede hacer la diferenciación. O sea, yo puedo separar, yo puedo hacer que, por ejemplo, separo el plástico, separo el papel, puedo hacer que la disposición final, lo que ya llegue a la parte final, sea efectivamente algo que ya no tiene forma de recuperarse, de reciclarse, de reusarse, y así es que están aportando. Entonces, este año se quieren hacer 6 rellenos sanitarios más, también se quieren recuperar áreas degradadas, se quiere trabajar mucho más en lo que es capacitación y talleres, y también este año el objetivo principal va a ser aprobar el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con lo cual todos podríamos tener ya un poco más establecido los temas de cómo debo gestionar estos residuos, ya con parámetros o lineamientos más claros. Tenemos a la fecha sí algunos puntos, algunos lineamientos, pero no hay mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia se dio el tema de que nosotros teníamos que tener residuos, en este caso, que se daban por, por ejemplo, por el uso de las mascarillas y por algunos otros elementos. Ahí lo que la mayoría de empresas empezó a hacer es acoplarse un poco a una norma que sí existía para la parte de hospitales, pero no es que exista una norma específica que nos diga para una empresa, por ejemplo, un banco, cómo tiene que gestionarlo, para una universidad, que no necesariamente es el pan del día a día, que dentro de sus procesos, sus actividades. Entonces, acá la idea es que se pueda tener dentro de este plan nacional algunos lineamientos más claros, ¿no? Y también cada uno de nosotros ver cómo aportamos.
Entonces se ha lanzado una pequeña encuesta, espero que nos ayuden para llenarlas. Es, en este caso, la empresa en la cual trabajan ustedes realiza la gestión de los residuos sólidos o hacen la recolección, por ejemplo, lo mandan a la municipalidad, cuál es la forma en la cual están tratándola, o están tratando sus residuos sólidos, hacen segregación, no la hacen, cómo la gestionan en este caso. Entonces, voy a dar igual algunos segundos más para que nos ayuden a contestar. Entonces, acá lo que tenemos que ir manejando es ese punto. Acá voy a finalizar la votación y la voy a compartir con ustedes. 74% indica que sí hacen esa valoración, tenemos un 15% que no y un 8% que lo hace de manera parcial. Entonces, acá hay diferentes parámetros que tenemos que ir manejando. Ahora tenemos lo que es la mejora de la calidad ambiental. Acá hay límites máximos permisibles que se han aprobado, tenemos dos, en lo que es la parte de emisiones atmosféricas, para termoeléctrica y para vehículos automotores. Se hizo también un plan piloto para áreas degradadas, en lo que era por la parte de minería artesanal de oro, y hay algunos instrumentos más que identificación y categorización que también se está trabajando, y se han establecido 4 instrumentos de gestión en la calidad ambiental, ¿no? Tenemos este año la meta de que se aprueben 7 límites máximos permisibles para efluentes en industria, también la propuesta de instrumentos para lo que es, en este caso, la minería artesanal de oro, pero en Cusco, y 9 instrumentos de gestión ambiental. Ahora, lo que es la economía circular, como lo mencionamos ya hace un rato, le hemos dado ya mayor detalle. La idea es de que se puedan hacer 6 acuerdos de producción limpia, la suscripción a estos 6 acuerdos, las hojas de ruta, que también es la base de la economía circular, para agricultura, riego, pesca y acuicultura. También hay un pacto peruano que se quiere lanzar, o sea, se empezó a lanzar el año pasado para lo que es la economía circular, y el desarrollo de una guía de coeficiencia para el sector tanto público como privado. Entonces, acá dentro de las metas que vamos a manejar es lo que queremos que se suscriban por lo menos 3 empresas a lo que son los acuerdos de producción limpia, la implementación de las hojas de ruta que ya les he mencionado, implementar, en este caso, continuar con la implementación de la economía circular en el sector industria, implementar esta plataforma peruana para una economía circular y el inicio ya de las políticas nacionales de consumo y producción sostenible. Tenemos lo que es la educación e información ambiental. Eso lo hemos hablado ya en los puntos finales de los objetivos de priorización, pero es importante que todos tengamos en cuenta que se tiene que hacer esta participación, se tiene que dar en este caso una priorización a la sensibilización, se tiene que dar no solamente a la población, sino también yo tengo que poder capacitar a mi personal sobre el medio ambiente, ya sea sobre el tema de cultura, sobre el tema de residuos sólidos, sobre cambios climáticos o alguno de los temas que el día de hoy hemos podido tratar, pero la idea es que lo manejemos por ahí, ¿no? Entonces, tenemos una pequeña encuesta que nos pregunta si ustedes realizan capacitaciones específicas sobre el medio ambiente en su empresa. Y la idea es de que esto aporte, así como toda la política nacional está enfocada a estos puntos, también ver que nosotros como empresa, cuánto estamos aportando, ¿no? Dentro de los valores que estamos obteniendo es de que, bueno, el 65% de los que han respondido sí lo tiene, pero hay un porcentaje, por ejemplo, el 23% que no lo realiza para nada y un 13% que lo hace de manera parcial. Entonces, acá también es importante considerar la justicia ambiental. Hay diferentes entes que estamos viendo para el tema de delitos ambientales, luchar contra la minería ilegal, ver el tema de la tala ilegal, y que así mismo se reduzcan este tipo de delitos ambientales que se puedan presentar. Las metas para este año era
además de implementar todo lo que sea relativo a la economía circular, sino también tener una elaboración de un proyecto de política de consumo y producción sostenible. Tenemos también las inversiones sostenibles, eso ya lo hablaba un poco Marjorie, pero que en este caso se ha tratado de establecer certificaciones, tenemos evaluaciones de una cantidad de expedientes, tenemos también estudios relacionados a minería y electricidad que ya se han aprobado, que nos van a dar en este caso una inversión de casi 750 millones, perdón, de dólares, al igual que fiscalizaciones, supervisiones ambientales. Entonces, la idea es que esto se vaya incrementando en este año, que la inversión también sea mayor y así poder también crear, en este caso, crecimiento, pero es que el mismo debe ser sostenible, ¿no? Hasta acá iría lo concerniente a la gestión que manejamos dentro ambiental. Ahora va a continuar Marjorie. Marjorie, por favor. Gracias, Estela. Bueno, entonces ahora me gustaría comentar un poco con respecto a los riesgos de clima. Acá. El primer punto acá con esta diapositiva que creo que es un buen complemento de lo que estábamos viendo en la sección anterior sobre ESG y también complementando lo que nos brindó Estela de información con respecto al plan y a la agenda del país con respecto a los temas ambientales. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen que considerar un punto de vista externo, como cuál es el impacto que mis operaciones pueden tener uh, con respecto a inundaciones, con respecto a la interrupción de mi cadena de suministro porque no tengo determinado materia prima por una cuestión de clima, por ejemplo, o por una cuestión de contaminación medioambiental que estábamos hablando. Pero con respecto al clima, las organizaciones necesitan ver este impacto que viene desde fuera. Entonces, esta es una visión desde fuera. ¿Cuál es el riesgo potencial que el clima lleva a mi organización? Pero no debemos nos olvidar del impacto desde dentro. ¿Cuál es el impacto que mi organización lleva al planeta? La visión desde dentro es cómo la empresa incorpora en su política ESG sus compromisos con respecto a cambio climático, emisión de carbono. Entonces siempre tenemos que evaluar, ok, el clima puede tener impacto con respecto a riesgos físicos como inundaciones, lluvias intensas, otros eventos climáticos extremos, eventos muy fuertes, huracanes. Pero, ¿y qué pasa si mi empresa está contribuyendo con el aumento de la temperatura? Entonces tenemos estos dos puntos de vista cuando hablamos de cambio climático y de los riesgos asociados al clima. ¿Y qué riesgos son estos? ¿Cuáles son los riesgos que afectan a las organizaciones? Tenemos dos categorías principales de riesgos. La primera categoría es los riesgos físicos. Esa es una de las taxonomías particulares para riesgos climáticos, porque cuando hablamos de los riesgos físicos, estamos viendo los eventos que sean agudos, o sea, generados de manera muy súbita, pero por un aumento en frecuencia o la gravedad de fenómenos meteorológicos. Puede ser debido a un frío intenso o a un calor intenso, como por ejemplo los incendios forestales. El otro tipo de riesgo físico, también acá en azul más claro, son los riesgos crónicos. Estos riesgos son los cambios a largo plazo, como los cambios en un incremento promedio en las temperaturas pueden llevar a escasez del agua, aumento del nivel del mar, cambio en las estaciones y otros fenómenos meteorológicos. La otra tipología de riesgos que tenemos de manera más amplia para los riesgos asociados al clima son los riesgos de transición. Cuando hablamos de transición, estamos hablando de la transición hacia una economía más sostenible.
Acá podemos estar hablando de cambios regulatorios, obligación de reportar emisiones, exposición de una empresa con respecto a demandas judiciales relacionadas al clima. Si vamos a tecnología, puede ser el riesgo que una compañía tiene de no invertir en innovación para reducir su huella de carbono. Y esto puede llevar a un alto costo en el futuro. Podemos estar hablando de un alto costo inicial, de inversión inicial, para cambiar esta tecnología y tener equipos y todas las capacidades necesarias para sustituir productos y tecnologías existentes por alternativas más bajas en carbono. Podemos hablar de los cambios del mercado, de los riesgos del mercado, porque pueden haber cambios en el comportamiento del cliente. Podemos tener incertidumbre en el mercado, principalmente relacionado a las materias primas, a commodities y otros recursos que son muy afectados por los cambios del clima. En la verdad tenemos un riesgo físico que lleva a un riesgo de mercado. Y el otro tipo que tenemos acá, también dentro de la parte de transición, son con respecto a reputación. ¿Cómo van a pasar las preocupaciones o reacciones de las partes interesadas? Percepciones negativas con respecto a algunos sectores que tienen características no tan deseables cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero o de activos que están como son muy afectados por los cambios en el clima. Y también los temas de la cadena de suministro que ya he comentado. Estas dos tipologías de riesgos forman, junto con los riesgos de responsabilidad, la taxonomía de riesgo principal. Y acá lanzamos una encuesta también para que nos comenten si su empresa evalúa estos riesgos de cambio climático, tomando en cuenta el universo total, riesgos físicos, de transición y también los riesgos de responsabilidad, que es como una empresa puede ser responsable por no evitar o minimizar impactos adversos sobre el clima o por no adaptarse al cambio climático. Tenemos ejemplos a nivel global. Sé que es algo que es un poco nuevo, trae mucha incertidumbre, pero tenemos ejemplo acá de que hasta ahora ya se han planteado ante los tribunales de todo el mundo más de 1.900 demandas relacionadas con el clima. Este valor que está destacado en color azul pueden acceder después, tiene un enlace que va a llevar al sitio web donde tienen estas informaciones. Y ahí vemos que la mayoría de las empresas participantes en la encuesta aún no evalúan sus riesgos de cambio climático. Listo. Y acá un poco con otros ejemplos de las tres taxonomías. Estas son informaciones que enviaremos junto con la presentación para que detallen, pero son ejemplos puntuales de pérdidas por riesgos físicos, ejemplos de impactos debido a la transición a una economía más baja en emisiones y también los riesgos de responsabilidad que yo comentaba. Y todos estos riesgos, esta taxonomía que es muy particular, ¿de dónde ven? Bien, esta taxonomía de riesgo climático es la taxonomía que fue manejada y está detallada en un marco que es el TCFD o el Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Es un nombre largo, pero nada más es que es un grupo de trabajo con respecto a las declaraciones financieras relacionadas con el clima. Este es un marco, es el marco global más importante y más ampliamente adoptado con respecto a cambio climático para la divulgación de informaciones. Por las empresas fue un marco establecido mucho al interés de los inversionistas que quieren saber dónde están aportando su capital. Y este marco, que es el TCFD, es a nivel global, está establecido frente a 4 pilares principales, que son la gobernanza de una organización, su estrategia frente a estos temas, cómo hace su gestión de riesgos y sus métricas y objetivos. Creo que muchos de estos temas son nuevos para la mayoría de las operaciones de nuestros clientes en Latinoamérica, pero también ya vemos que en algunos países, como un ejemplo en Colombia, ya hay legislación
que solicita, por ejemplo, que las financieras ya tengan que reportar sus riesgos climáticos siguiendo el TCFD. Entonces ya vemos que es la materialización de un riesgo regulatorio con respecto al clima, la obligación de reportar estos temas. Y en este marco van a tener más detalles. Es muy interesante de consultar porque detalla cómo las empresas deben enfocar los temas y nos traen los 3 tipos de riesgos que he mencionado. Ahora un poco avancemos para ver un poco también la parte de seguros, la parte de paramétricos que tiene todo que ver con cambio climático. Aquí dejo a Gustavo la palabra. Gracias Marjorie, gracias Estela. Bueno, gracias por toda esta información del cambio climático y que nos han venido compartiendo. Yo voy a iniciar primero centrándome justo en lo que dejó Marjorie de las consecuencias del cambio climático. Quiero hablar primero de las consecuencias económicas, ¿no? Acá hay un gráfico que ustedes ven que está desde el 80 hasta, bueno, la última información que se tiene cercana al 2020, donde los desastres naturales se han incrementado bastante notoriamente, ¿no? De 250 eventos que teníamos en 1980, en el 2017 se alcanzaron 700, y muchos de estos a consecuencia del cambio climático, ¿no? Y esto tiene una consecuencia económica, obviamente, y esto se ha incrementado en una proporción similar, ¿no? En 1980 los costos económicos de estos desastres naturales costaron 66 mil millones de dólares, y el último pico que tuvimos, que fue en el 2017, esto se elevó a más de 350 mil millones de dólares. Y en el gráfico que les muestro acá, en azul está las pérdidas económicas realmente acontecidas, y en rojo el monto de las pérdidas aseguradas, o sea que finalmente se pagaron por un sistema de seguros. Y como verán, hay un gap muy grande entre las pérdidas aseguradas y las no aseguradas, ¿no? Para llegar al total. En lo que va del 2022, de enero a junio, ya han ocurrido eventos que económicamente representan pérdidas de 65 mil millones de dólares, ¿no? Están indicados ahí los más relevantes. Dependiendo del color, hay eventos geográficos, eventos meteorológicos, hidrológicos, climatológicos. Claro, nosotros siempre tendemos a escuchar en las noticias que estos eventos más grandes, este año por lo menos, se han dado las inundaciones en Australia o los incendios forestales en Estados Unidos, pero si ven el mapa, hay muchos eventos hidrológicos en el Perú que se tratan de inundaciones y sobre todo deslizamiento de tierra, ¿no? Lo que nosotros lo llamamos huaicos. Y es más, SwissRe ha desarrollado un índice del impacto del cambio climático en los países, y ha hecho un ranking de los países más resilientes, que están en verde en el mapa, a los que van a tener un mayor impacto negativo, que están en color rojo, ¿no? Si ven, el Perú está en un naranjita tirando para rojo. Así que el cambio climático no es un tema que solo afecta a Australia, Estados Unidos, Europa, el calor. Es un tema real que nos va a impactar. Este es un índice que han desarrollado de cuáles serían las consecuencias al 2040, y vamos a ver más específicamente lo que dice de Perú, ¿no? En Perú, el impacto en el PBI, nosotros vamos a ser de 48 países, el país 30 más afectado, o con mayor afectación, mejor dicho, ¿no? Empezando que el 48 es el que tiene mayor afectación. O sea, estamos en ese segmento de los países más afectados. En la cuanto es capacidad de adaptación, de respuesta, nosotros somos el país 41 de 48, lo cual obviamente no habla bien de nuestra capacidad de resiliencia frente a estos cambios. Y las exposiciones más grandes que tenemos a clima extremo están sobre todo enfocados en sequía,
Si ven, somos el 46 de 48, ¿no? En tema de inundación, estamos bastante lejos. Y los impactos de estos fenómenos se centrarían principalmente en agricultura, en el desarrollo de cultivos, en el nivel del mar y en nuestra salud, ¿no? Y todo esto han desarrollado escenarios de cómo impacta el cambio climático en el PBI. Han desarrollado 3 escenarios. En el escenario moderado, si hay una disminución menor de menos de 2% en el PBI. En el escenario moderado, si hay una variación de 5% en contra, y en el escenario severo, el PBI caería en 13,7%, ¿no? Entonces son en verdad indicadores y predicciones que nos deberían hacer cambiar nuestra gestión de riesgos, o no cambiar, sino tener muy presente que el cambio climático es un riesgo real para el Perú, para nuestras organizaciones. Entonces, dentro de las alternativas que tenemos para la gestión de riesgos, bueno, siempre hay 3 alternativas, ¿no? Uno es anularlo, que en este caso es imposible. Mitigarlo, sí se pueden tomar medidas para mitigar dependiendo de la afectación que nosotros vayamos a tener de acuerdo a estos fenómenos a los que estamos expuestos. Y la tercera opción es transferirlo, ¿no? La opción de transferencia clásica es un contrato de seguros. Existen seguros tradicionales, que son los que la mayoría de nuestras organizaciones contratan, pero también se deben explorar otras opciones, como lo son los seguros paramétricos. Los seguros paramétricos en realidad no son nuevos, tienen ya varios años existiendo y desarrollándose. Pero, ¿en qué se diferencia de un seguro tradicional? En que la activación de este seguro no se tiene que demostrar un daño físico directo, sino que se establece un parámetro dependiendo del riesgo contra el que nos querramos asegurar, y una vez que se cumpla dicho parámetro, se activa la indemnización y se paga el siniestro, ¿no? Esto permite que sea un contrato mucho más claro y los procesos de pago, valga la redundancia, sean mucho más ágiles. No se necesita un ajustador, no se necesita demostrar la cuantía de la pérdida, simplemente la parte más laboriosa, podría decirse, ahí he puesto los 3 pasos que hay, es el assessment, ¿no? La asesoría, la consultoría, que está en parte de los asesores de riesgo, como lo somos acá en Marsh, de cómo definir de mejor manera el parámetro para que sea de utilidad en caso se materialice el riesgo. Acá unos puntos adicionales del seguro paramétrico. Más adelante voy a tratar de explicar ya más en detalle con algunos ejemplos. Pero a diferencia de un seguro convencional o tradicional que se centra en el daño físico, a que haya un daño físico en los activos asegurados, el paramétrico se enfoca en la ocurrencia de un evento. Por ejemplo, si estamos asegurando sismo, lo que podemos establecer como parámetro es la intensidad del sismo y su profundidad, ¿no? Se definen las locaciones que queremos asegurar, se estructura un cuadrado, se le llama una caja, o puede ser un polígono, si hay varios locales a asegurar, puede ser un polígono, y lo que se determina como gatillador o como trigger es la ocurrencia, por ejemplo, de un sismo de 7,8 grados a una profundidad de 40 kilómetros, simplemente por el hecho de ocurrir un sismo con esas características o que excedan esas características, activa el pago, ¿sí? No hay una necesidad de nosotros demostrar que ese sismo afectó nuestros activos y demostrar cuánto cuesta reponer esos activos. Esto es simplemente, se da el evento bajo los parámetros que se establecieron, se procede con el pago, ¿sí?
Entonces, los eventos meteorológicos normalmente conllevan riesgos que van más allá del daño físico y el lucro cesante tradicional que nosotros aseguramos en los programas convencionales o tradicionales de seguro, ¿no? ¿Qué permite esto? Que el seguro paramétrico nos brinda una protección para cosas que están excluidas de los seguros tradicionales, para límites que el mercado de seguros no tiene apetito, que los ha puesto muy cortos, o para subvencionar el deducible, ¿no? A veces tenemos un deducible de terremoto o de eventos de la naturaleza como lluvias, inundaciones, deslizamiento de tierras que son muy altos. Entonces podemos comprar una protección que ayude a que ese deducible sea menor en un evento que cumpla con las características que vamos a definir, ¿no? Entonces, acá más o menos en el gráfico he querido poner eso, ¿no? O sea, sí cubre daño físico e interrupción del negocio, no per se, sino como consecuencia de que se cumple el parámetro. Además puede cubrir interrupción del negocio sin daño físico, porque a veces se materializa el riesgo, pero el activo no tiene daño. Y eso en un seguro tradicional no tiene cobertura. También nos podría brindar protección a consecuencias macroeconómicas como una demanda reducida, ¿no? Si somos una empresa comercial y después de un evento meteorológico o geológico, esa demanda baja por una afectación de la economía, bueno, podríamos tener esa protección. Hay gastos, como les decía, que no están cubiertos por el seguro tradicional, gastos adicionales que uno incurre en este tipo de eventos y que por este seguro podríamos tener esa protección directa, ¿no? ¿Qué beneficios tiene este tipo de seguro? Primero, y lo más saltante es que la liquidación del siniestro es sencilla. En realidad no hay una liquidación del siniestro. Simplemente se ve que se haya cumplido el parámetro y esto se paga en menos de un mes, por lo general, ¿no? Y no tenemos que hacer la preparación de los costos, el valor de reposición, etc. Acá te pagan la suma asegurada. A veces hay graduaciones del parámetro, es decir, de nuevo vamos al ejemplo de sismo que creo que es un poco más sencillo, ¿no? Si definimos la indemnización al 100% a 7.9, podemos hacer una graduación que a 7.5 nos paguen 30% del límite principal y que a 7.2 nos paguen 10%, ese es un tema a negociar, se puede hacer. Otra es que este es un seguro muy personalizado, es personalizado para la organización que lo contrata porque lo que tenemos que definir, y como les decía, y donde está sí el trabajo, es en las sesiones de definir qué parámetro va a ser el que realmente sea de utilidad para la organización, ¿no? Que si se cumpla, efectivamente haya una afectación económica y que la indemnización realmente sea útil. Entonces, ese es en donde se tienen que enfocar los esfuerzos, pero esto a su vez nos permite una estructura flexible, ¿no? Algo que sea diseñado tailor-made a tu medida y que realmente sea de utilidad. La cobertura es amplia, no hay exclusiones, como les decía, es simplemente el cumplimiento del parámetro del gatillador o el trigger, que tiene todos estos nombres, ese parámetro. No hay deducibles, no hay sublímites, no hay exclusiones. Se da el evento bajo los parámetros establecidos y se activa la cobertura. En cuanto a tarificación, el pricing es un poco más independiente de los movimientos del mercado, porque esto va sobre todo a probabilidad de ocurrencia del evento, más que a siniestros o consecuencias económicas que normalmente se ve cuando se cotiza un seguro tradicional. Así que vemos que hay bastantes ventajas y acá un poquito, como ya la última lámina, sé que estamos un poco tarde sobre la hora de término que habían programado, pero es simplemente los pasos que seguimos, ¿no? Un parámetro para definirlo bien, si es que no ha quedado del todo claro.
es cualquier medida objetiva que se correlaciona con un riesgo específico, ¿no? En Centroamérica hay muchos huracanes, entonces se mide mucho la velocidad del viento, la presión del aire en el ojo del huracán. Se puede asegurar contra exceso de lluvias, eso es una medición directa, o sequía en el caso de ausencia de lluvias. Se puede también asegurar contra temperatura, ya sea temperatura elevada, que puede malograr cultivos, o temperatura del mar, que el fenómeno del Niño puede traer consecuencias también, ya sea por temas de pesca en la costa, o de lluvias, o cualquier otro que pueda medirse y que esa medición la haga una entidad independiente. Eso también es importante, ¿ya? Ni nosotros, ni la aseguradora, ni el asegurado son los que van a medir ese parámetro. Tiene que haber una entidad independiente. Y luego que se diseña y se acuerda un índice o un parámetro, se va a negociar con las compañías de seguro y se determinan estas graduaciones que yo les decía, ¿no? O sea, hay un parámetro determinado, sí, se puede hacer una escala de indemnizaciones con parámetros un poco más bajos, pero también con indemnizaciones más bajas. ¿Qué pasa cuando se cumple el parámetro? Se activa y vamos a tener la indemnización. Como les decía, de 2 a 4 semanas, en este caso he puesto que en 30 días, se recibiría la indemnización. Y viendo los riesgos climáticos a los que estamos expuestos y que les traté de comentar en la primera sesión, en la primera parte de esta sección, yo creo que es una opción a evaluar. No siempre va a funcionar, sí, no siempre vamos a encontrar un parámetro que se ajuste a lo que necesitamos, pero se puede hacer el análisis, la evaluación, y muy probablemente sí se pueda llegar a un diseño que sea de utilidad, y como le decía, es un producto súper personalizado, tailor-made, y puede ser de interés para muchos de nosotros, ¿no? Y con esto termino mi parte. Si tienen preguntas, a su disposición. Gracias, Estela. Gracias, Mario.